que vamos a empezar con el tema. Hola, ¿cómo están? Soy Vicky y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es el tema del fondo de emergencias. ¿Han escuchado el fondo de emergencias? ¿Nunca habían escuchado el fondo de emergencias? No sé, vayan contestándome y vayan diciéndome, pero hoy les vamos a hablar de él. Vamos a hablar de qué es el fondo de emergencias, cómo lo vamos a formar, cuánto necesitas y todas esas cosas, y a responder algunas preguntas que me dejaron en la cajita de Instagram, porque creo que se me olvidó ponerlo en YouTube. Porque ustedes saben cómo soy, y si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Hola Yanira y Yasmin, ¿cómo estás? ¿Tienen idea de lo que es un fondo de emergencia? ¿Lo han escuchado? Seguramente sí, porque es un tema bastante, ¿cómo les digo? No recurrente, sino que sale al momento de que comenzamos con todo esto de mejorar nuestras finanzas, sobre todo con el tema de pagar deudas. Sobre todo con ese tema es que sale lo del fondo de emergencias. Entonces, primero que todo y primero que nada, ¿qué es el fondo de emergencias? El fondo de emergencias es un dinero que tú tienes guardado para emergencias reales, emergencias de verdad, cosas que no puedes planear. Es como esa red de seguridad, esa mantita calientita que te va a sostener y a mantener tranquila en esos momentos desesperados cuando algo sucede. Aquí, cuando les digo emergencias reales, son emergencias reales por amor a Cristo bendito. La idea de esto es que no tengamos que depender de préstamos, que no nos endeudemos más, que tengamos ese dinero ahí justo para nosotros cuando lo necesitemos en una emergencia real. Ahora, ¿qué podemos considerar como emergencias reales? Emergencias reales son algo que definitivamente tú no tienes planeado. No, Vicky, que voy a utilizar mi fondo de emergencias para Navidad. No, mi ciela, eso no es una emergencia. No, que tengo los copagos de una cita que yo tenía planeada de hace 6 meses. No, mi ciela, eso no es una emergencia real. Una emergencia real es algo que no te esperes y que definitivamente pueda desestabilizar tu economía, que pueda desestabilizar tu vida, que te pueda generar un cambio. Por ejemplo, que de la noche a la mañana tú llegues al trabajo, o tu esposo llegue al trabajo, o tu pareja, y le digan: no prescindimos de tus servicios. Es algo que desestabiliza cualquier tipo de economía si no estamos preparadas para ella. Hola Gaviota Azul Love, lo necesita, todos lo necesitamos. Todos necesitamos un fondo de emergencia, pero vamos poco a poco. Entonces, generalmente este fondo de emergencia son para esas emergencias de alto valor. Generalmente, cuando son cosas pequeñas, no lo tendemos a utilizar, sino cosas muy grandes. No solamente es la pérdida de un empleo, puede ser también que de la nada hubo un bajón de luz. Si estás en Latinoamérica, sabes que esto puede suceder, un bajón de luz y se dañó la nevera, más nunca prendió. Eso es un gasto que nosotros podemos considerar de alto valor y que nos toca cambiar la nevera. Para eso se usa el fondo de emergencia. Estela, saludos desde Portland. Saludos, o sea, tú no tienes idea, para mí Portland es como un sueño. Amo esa ciudad, yo la veo por fotos, es una cosa divina. Ahora, listo, ya sabemos que es un fondo de emergencia, ya nos queda claro, sabemos para qué lo usamos, cuánto necesitamos para un fondo de emergencias. El fondo de emergencias, como lo vamos a utilizar para esos casos extremos, esas emergencias así grandes, la idea y pues la teoría nos dice que son de 3 meses a 6 meses de gastos básicos. Sí, sé que se oye un montón. ¿Qué, Vicky? ¿Que todo ese pocotón de plata? Sí. ¿Por qué? Porque la idea es que tú puedas sostener a tu familia si pierdes cualquiera de tus ingresos. Esa es la idea del fondo de emergencias. Entonces, si te das cuenta, aunque parezca una cantidad de dinero, a la final no es tanto. Podrías necesitar menos si no quieres uno de 3 meses o no quieres uno de 6 meses, sino que no, estoy bien con 2 o estoy bien con 1. Eso es tu decisión, pero la teoría nos dice de 3 a 6 meses, porque 3 meses es un tiempo como prudencial para tú poder conseguir otro ingreso. Aquí yo me voy a basar más que todo en la pérdida de un ingreso, porque siento que es como el desestabilice, yo no sé si se dice así, vamos a imaginarnos que sí, como el desestabilice más grande que podemos tener para nuestra economía, y sobre todo si dependemos de esa fuente de ingresos. Así que en eso me voy a basar.
Entonces, aunque crean que puede parecer demasiado, a la final no es, bueno, sí es bastante, pero a la final no es tanto, porque es lo que va a sostener a tu familia. ¿Cómo tú vas a sacar esos de 3 a 6 meses de gastos? Tú vas a agarrar tu presupuesto, lo vas a tomar y vas a hacer el presupuesto y lo vas a organizar por prioridades. Porque aquí la idea de este fondo de emergencia es que cubras los gastos básicos, que puedas sobrevivir. Esa es la idea inicial. Si tú vas a guardar para después hacerte las uñas acrílicas, ese fondo de emergencia se te va a ir por una millonada. No es que yo necesito mis uñas acrílicas cada 15 días. Bueno, entonces ahí tú sabes que la cosa va a ir aumentando. Pero la idea principal es que tú puedas, cubras los gastos básicos. ¿Qué son los gastos básicos? La comida, el pago de tu casa, el pago del colegio de tus hijos, el transporte, si tienes mascota, tu mascota, lo que tenga que ver con salud, medicina, si tienes algún tipo de medicina que sea recurrente, por ejemplo, si eres una persona diabética, hipertensa y necesitas pastillas, las pastillas, los medicamentos deben ir dentro de tu fondo de emergencias. Algún otro tipo de eventualidad que tengas, por ejemplo, si tienes algún tipo, aquí sí me enfoco mucho en las condiciones médicas y que tengas que hacerte un tratamiento, tienes que incluirlo ahí también porque eso es básico y vital para tu vida. De ahí en adelante, si tú ya tienes todos tus gastos básicos en tu fondo de emergencia, ya te dio un total de 1,000. Yo me gasto 1,000 mensualmente en mis gastos básicos. Si son 6 meses serían 6,000, si son 3 meses serían 3,000, lo que tuvieras que ahorrar para ese fondo de emergencias. Ya de ahí en adelante, lo que tú quieras agregarle, yo no lo recomendaría porque honestamente sí es para gastos básicos, pero si quieres agregarle algún otro tipo de cosas que no quieras dejar en tu estilo de vida por si ese ingreso no llega a estar, puedes agregarlo. Eso ya es decisión tuya. Por supuesto, he leído bastante del tema. Sí, tengo una duda de cómo hacerlo. Aquí vamos paso a paso. Lo estoy creando con el sistema de los 6 jarrones, con el ahorro a largo plazo. Lo estoy creando. Uy, buenísimo. Esa es una forma. Desde Popayán, saludos a Popayán y a Bogotá. Yo también me encuentro aquí en Bogotá. Así que saludos a Bogotá donde me encuentro. Bueno, ahora vamos a cómo ahorrar ese fondo de emergencias. El tema del fondo de emergencias, bueno, primero esto es un tema de el huevo o la gallina. Cuando comenzamos a investigar este tema, tú puedes mirar diferentes opciones, o sea, diferentes posiciones. Es que no sé cómo explicarlo, déjame lo organizo. Son diferentes posiciones que tienen respecto al tema del fondo de emergencias. En algunos lados, tú vas a leer que tienes que tener un fondo de emergencias antes de comenzar a pagar tus deudas. O por otro lado te van a decir que no, que mientras haces tu fondo de emergencia vas pagando deudas. Y en otros lados te dicen que pagues tus deudas y después hagas tu fondo de emergencia. Aquí la forma como lo hagas también depende mucho de ti. Yo considero, Vicky Buca, considero que es como uno del segundo y el tercero que dije. Por ejemplo, yo lo que hice, yo quería ahorrar, viajar, pagar deudas, remodelar la casa, cambiar todos mis muebles, todo al mismo tiempo. Pero nuestra economía no nos da cuando estamos iniciando y eso te hay que ser muy conscientes de eso. Por más que la teoría nos diga que tú tienes que tener un fondo de emergencias antes de comenzar a pagar tus deudas, es bastante improbable en la mayoría de los casos. Entonces, yo lo que te recomendaría, o yo lo que haría, o más bien yo lo que hice, fue que comenzamos a pagar las deudas y nos enfocamos mucho en eso. Y íbamos ahorrando una mínima parte que no influía mucho en el pago de las deudas. Y cuando ya habíamos pagado por lo menos la mitad de las deudas, comenzamos a ahorrar el fondo de emergencias. ¿Por qué? Porque así estábamos haciendo las dos cosas, estábamos adelantando a dos cosas. Porque yo pienso que no tiene sentido armar un fondo de emergencias como tal. De pronto un ahorro para una emergencia así grandecita, pero no un fondo de emergencia en todo el sentido de la palabra. Porque el dinero que perdemos en las deudas, en la cuestión de los intereses, es muy alto. Entonces, tener ese dinero ahí ahorrado cuando lo estamos perdiendo en las deudas es lo que a mí no me termina de cerrar y no me termina de convencer, y por eso no lo hice así.
Entre los sinking funds y el fondo de emergencia, lo siento, no alcanzo a ahorrar para todo, pero el fondo es primordial, es verdad. Lo estoy creando con el sistema de los 6 jarrones. Hola desde Yucatán, México. Hola México. Hoy encontré tu canal y ya soy tu fan. Muchísimas gracias. Saludos desde Puerto Rico. Ya compartí en Instagram para que te vean. Muchísimas gracias a Darío de Ruby. Diario de Ruby, que Darío de Ruby. Óyeme a mí. Listo. Entonces, ¿cómo comenzar a ahorrar ese dinero? Primero les quiero... bueno, no, porque eso se lo tengo más adelante. Entonces vamos a comenzar a cómo ahorrar ese dinero. Aquí de cómo ahorrar el fondo de emergencias no hay reglas. Les voy a poner estos dos ítems al mismo tiempo, que es cómo ahorrarlo y dónde guardarlo. ¿Cómo ahorrarlo? Pues no hay una forma que yo te diga específica de cómo ahorrar tu fondo de emergencia. No la hay porque definitivamente no la hay. Entonces, puedes hacer una cosa. Si alcanzas a ponerlo dentro de los ítems de tu presupuesto, es lo mejor que puedes hacer. O sea, la verdad, lo mejor que puedes hacer. Ponlo en un ítem más, como si fuera un gasto más en tu presupuesto. Eso es lo primero que puedes hacer. Ese sería el ideal. Si no, tienes que comenzar a buscar formas de disminuir los gastos para poder iniciar ese fondo de emergencias. Y la última, pero no la menos importante, es conseguir ingresos extras. El tema de ahorrar no es un tema tan amplio porque no hay muchas formas de ahorrar. Hay técnicas, hay maneras, hay de pronto estrategias, pero las formas de ahorrar son las mismas. O lo agregas a tu presupuesto, disminuyes gastos y consigues ingresos extras. Esas son las formas. Una de las formas en las que comenzamos el fondo de emergencia fue cuando comenzamos a vender cosas y iban directo para las deudas. Después hicimos un cambio ahí con, ¿cómo se llama? El que juntan todas las deudas y solamente pagas una sola. No me acuerdo el nombre ahora. Consolidación de la deuda. Y cuando vimos que había disminuido el monto, hicimos ahí un balance y comenzamos a vender otras cosas y abonábamos a uno y abonábamos al fondo de emergencia. Al punto de hoy, ¿tengo mi fondo de emergencias? No, completo, de 6 meses no. Tenemos aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses. Pero ahí vamos poco a poco porque lo hemos estado utilizando. Entonces, en eso de cómo ahorrarlo, pues esas son las 3 maneras. Y dónde guardar el dinero es una de las cosas que más me costó asimilar. La idea del fondo de emergencias es que sea un dinero de fácil acceso. Y esto aquí es donde mucha gente como que no está tan a favor de esto del fondo de emergencias, porque sí se pierde dinero con el fondo de emergencias. Eso no lo voy a negar. Eso definitivamente no es tema de discusión. Con el fondo de emergencias se pierde dinero. ¿Por qué? Porque al ser un dinero que tienes que tener de fácil acceso, no puedes ponerlo a invertir. Voy a ponerlo en un CDT. No sé si se llama CDT en todos los países. Voy a ponerlo en un CDT, voy a ponerlo en este fondo de inversión, voy a comprar acciones con mi fondo de emergencias. No, porque si al momento de que te ocurre la emergencia tú no tienes liquidez en ese dinero, definitivamente no estás haciendo mucho. No estás haciendo mucho, no sería un fondo de emergencias. Entonces, una de las cosas que puedes hacer es tener una cuenta de alto rendimiento. Esas cuentas las tienen algunos bancos. En este instante, ¿cuál me recomiendas? Ninguna y todas. O sea, tienes que mirar cuál es la que te ofrece tu banco, cuál te da un mejor rendimiento, pero tampoco es que vaya a combatir la inflación, que fue una de las preguntas que me hicieron y aquí me adelanto a eso. En este tipo de ahorros no hay forma de que tú combatas la inflación porque no hay ningún tipo de producto bancario que te dé los rendimientos que te da la inflación que no sean inversiones. No sé, sí, yo creo que sí me hice entender perfectamente. Entonces hay que ser muy conscientes de que el dinero que vas a tener ahorrado va a ir perdiendo valor con el tiempo. Pero ya tú con eso y haciendo como las paces con eso, puedes tenerlo. Y ya de ahí en adelante, si tú ves que de pronto 6 meses es demasiado y ya los tienes ahorrados, puedes solamente tener 3 y el resto utilizarlos para inversión. Pero que por lo menos una parte la tengas completamente líquida. ¿Qué tienes que tener en cuenta con este tipo de cuentas?
no solamente que si te da un alto rendimiento o no un alto rendimiento, sino que lo principal es que no te cobren cuota de manejo, porque ahí sí es definitivamente que va a ir desapareciendo el dinero poco a poco. Entonces, uno de los puntos también que a veces no entendemos es la diferencia entre un fondo de emergencias y un sinking fund. Son dos cosas iguales pero diferentes, tienen sus pequeñas diferencias. El primero es que los sinking funds son gastos planificados, son cosas que tú sabes que van a pasar en cualquier momento y que si definitivamente puede que no sepas exactamente cuándo pueden pasar, en el caso de, por ejemplo, el mantenimiento del carro, el caso de los pagos anuales, son cosas que van a pasar eventualmente y no que nos queremos hacer creer que son sorpresas, pero tú sabes en el fondo de tu corazón que fue que no te preparaste para eso. Tú lo sabes, yo lo sé, entonces aquí no nos vengamos con cosas. El fondo de emergencia en su lado son gastos que no son planificados. Es un gasto grande, generalmente muy grande, que te puede desestabilizar porque definitivamente no lo esperabas. Los sinking funds tienen un objetivo en específico, es decir, yo estoy ahorrando este dinero para Navidad, estoy ahorrando este dinero para Halloween, estoy ahorrando este dinero para el mantenimiento del carro, para el SOAT, para el seguro, estoy ahorrando para eso. En cambio, el fondo de emergencia es simplemente una cantidad de dinero que no sabes para qué la vas a utilizar. ¿Por qué? Porque es un gasto completamente inesperado. Y el ahorro en los sinking funds, la cantidad que tú vas a ahorrar es dependiendo a lo que tú necesites, al producto que vayas a comprar, al servicio que vayas a tener, y el fondo de emergencia son de 3 a 6 meses de gasto. Es un monto bastante fijo. En cambio, los sinking funds pueden variar completamente. Y ahora, que si estás endeudada, ¿qué hago? Lo había puesto como un ítem aparte. Ya les dije, si están completamente, están pagando deudas, tienen pocos ahorros, poca capacidad de ahorro, lo que sí les quiero decir es que traten de priorizar la deuda, porque la deuda se pierde mucho dinero en intereses. Mucho dinero en intereses. Entonces, es como armar un plan. Una de las preguntas que me hicieron es que muchas preguntas que me hicieron yo las iba diciendo dentro del texto. Es que hoy estoy enredadísima. Una de las preguntas que me hicieron es ¿cómo hacer para ahorrar si mis ingresos son muy variables y soy independiente? Lo primero que te recomendaría es hacer un presupuesto por prioridades. Un presupuesto por prioridades te va a ayudar a tener, uno, tus gastos en orden, y dos, también vas a poder saber exactamente cuál va a ser el monto mensual de tu fondo de emergencias. Entonces eso te va a ayudar mucho. Cuando ya tú tengas en ese por prioridades, tienes los básicos resueltos, porque los vas a dejar arriba del ítem. Si no tienes deudas o si las deudas que tienes todavía son manejables, cada vez que tengas un ingreso extra desde esa base, porque en el presupuesto por prioridades e ingresos variables tú tienes un promedio de cuánto ganas mensual, trata de abonar todo ese dinero extra al fondo de emergencias. ¿Cómo calcular cuánto debo tener el fondo de emergencia? Ya se los dije anteriormente, tomas tu presupuesto, mira los básicos que tú sabes que así estés en la quiebra te va a tocar seguir pagando. Esos son los gastos que tú tienes que tener y los multiplicas esa totalidad de gastos mensuales por 3 o por 6, dependiendo al número de meses que quieras tener tu fondo de emergencias. ¿Cuánto es el plazo? Esta es una pregunta interesante. ¿Cuánto es el plazo que uno debe trazarse para completar el fondo de emergencias? La verdad es que sí debería ser una meta. Y yo me propuse un plazo y yo no lo cumplí. Y les voy a explicar por qué. Esto depende mucho, uno, de tus capacidades de ingreso, dos, si tienes o no tienes las deudas resueltas, y tres, también depende mucho de que no utilices el fondo de emergencias en el transcurso mientras lo vas ahorrando.
Esa última es la razón por la cual yo no he completado mi fondo de emergencias. Créanlo que hubo un tiempo que casi que queda en cero y yo me ponía a llorar porque yo decía, mi fondo de emergencia, yo no lo tengo. Yo me decía a mí misma que yo era un fraude, que yo definitivamente yo no aplicaba lo que predicaba y no era eso. Después entendí que para eso es el fondo de emergencias, para poder afrontar esos gastos, sino que no lo había terminado. Entonces, por más de que tú te pongas un plazo en el cual tú quieras terminar tu fondo de emergencias, las cosas pueden pasar. Y gracias a Dios, gracias al universo, a cualquier cosa en la que en este momento me esté cuidando, teníamos ese fondo de emergencias para poder suplir esas necesidades. Entonces, ¿cuánto tiempo te puedes poner una meta? ¿Cómo puedes ponerte una meta? Digamos que tienes la capacidad de hacerlo, descontando dinero mes a mes. Entonces puedes crear un plan de aquí a 2 años. Puede ser de aquí a 2 años y dentro de esos 2 años tú vas aumentando ingresos, vas haciendo trabajo, vendes cosas para poder ir alimentando ese fondo de emergencias. Pero más que un plazo es la constancia y yo creo que lo primero que deberíamos tener así como vamos a hacer esto súper rápido es siquiera el primer mes. Que tú tengas el primer mes listo y ya de ahí en adelante puedes ir mirando un poco más tranquilamente cómo hacer el resto de meses que tienes propuesto. Pero una cosa fija, así que te diga como fija, no la recomiendo y menos si eres como yo, de que cuando no lo logran se estresan y todo eso. ¿Cómo programas las compras de Halloween, Navidad y fechas especiales? Con Sinking Funds. Las compras de Navidad, las compras de Navidad, el presupuesto de Navidad comienzo a ahorrar para Navidad más o menos desde junio. Desde junio, julio comienzo a ahorrar para Navidad, no desde principio de año. Si lo hiciera desde principio de año también fuera más sencillo, pero más o menos desde junio. Halloween también. En Halloween tampoco gastamos tanto, pero sí ahorramos como 3-4 meses para eso. Y fechas especiales lo mismo con Sinking Funds. Siempre hay un calendario. En un calendario tengo muy presente lo que va a ocurrir a futuro o lo que yo tengo programado que va a ocurrir a futuro y de ahí saco los Sinking Funds. Siempre tengo un Sinking Fund y varía a lo largo del año. Unas veces para Halloween, unas veces para Navidad, unas veces para otra cosa. Así voy completando poco a poco. Y también cuando va quedando dinero dentro de mi mismo presupuesto, utilizo ese dinero para completar los Sinking Funds. Así que no sale de todo de lo que voy descontando mes a mes. Leonor Muñoz 59 hizo una pregunta que no entendí. Entonces, Leonor, si te encuentras por aquí, hazme la pregunta por aquí porque no entendí. ¿Qué monto debería tener mi fondo de emergencias para que la inflación no me lo quite? No hay forma. Empezando, me estás preguntando peras y manzanas, monto que deberías tener para que la inflación no te lo quite, son cosas que no, o sea, son cosas diferentes, pero entiendo el punto. Ahora lo que les decía antes en el ítem de dónde guardar tu dinero, no hay forma de que ese dinero no se lo coma la inflación, no hay forma. O si existe, ustedes la investigan y si se enteran me cuentan, porque yo no la he encontrado. Como tiene que ser un dinero que tiene que estar a la mano, digamos que lo que tengo en efectivo, en mi casa debajo del colchón. Ese dinero, ahí donde está perdiendo dinero. Estoy perdiendo dinero porque cada año la inflación aumenta, entonces cada vez lo que puedo comprar con eso es menos. Pero aún así está el dinero ahí que me puede ayudar en una emergencia. Si lo pongo en una cuenta de ahorros normal, la que usted tiene en el banco, normalita, así sin nada, ningún rendimiento que den las cuentas de ahorro va a superar la inflación. Absolutamente ninguno. Ninguno. Y si lo pones en un fondo de inversión que digamos iguale o supere la inflación, ya no sería un fondo de emergencias porque estoy segura. No, vamos a dejar el beneficio de la duda. Lo más probable es que ese tipo de herramientas, ese tipo de productos bancarios
que te den igual o igual o similar a la inflación, tengas que dejar el dinero por ahí mínimo el año completo. Entonces ya no sería un dinero de fácil acceso. Oye, aquí me han preguntado, a ver, ¿tú harías un fondo de emergencia con retos de ahorro? No. No haría un fondo de emergencia con retos de ahorro. ¿Por qué? Porque me desesperaría. Me desesperaría. Siento que el fondo de emergencia es una cantidad muy grande para hacerlo con un reto de ahorro de un año, por ejemplo. Un fondo de emergencia de 6 meses en un año, yo no podría hacerlo. Y aparte, el reto de ahorro a mí ya me desespera, porque el reto de ahorro es para generar el hábito de ahorro, y por lo menos en este de los 100 sobres, hay momentos en los que ya me desespero, que ya lo quiero terminar ya. Pero tengo que ir poco a poco junto con el proceso. ¿Qué sí haría? Un tracker. Para mí los trackers son la maravilla. De hecho, yo al principio pensaba que los retos de ahorro eran los trackers. Válgame Dios, hágame el bendito favor. Yo pensé que los trackers eran los retos de ahorro. Entonces sí haría, de hecho quería hacer un tracker para el fondo de emergencias, pero como me ocurrió esto, que eso nunca lo avisaron en ningún libro que yo leí, ni en ningún video de YouTube, ni nada, nunca me avisaron el hecho de que, ¿y si lo utilizas antes de terminar lo que pasa? Entonces ahí es donde entra la cosa de por qué no lo haría con retos de ahorro. O lo que tú quieres decir es que preferiblemente sea algo fijo porque los retos son muy variables. Tú tienes una plantilla en tu página de fondo de emergencia que es súper chévere. ¡Ay, sí! Gracias Laura Carolina por acordarme. En mi página web, en vickybuca.com, pueden encontrar una plantilla donde es una calculadora de fondo de emergencias. Es una plantilla imprimible. La quiero hacer en Excel, pero por el momento es una plantilla imprimible donde tú puedes sacar el cálculo de cuánto sería tu fondo de emergencias. Y ahí te va sacando el cálculo, sigues los pasitos, no es muy difícil, te da algunas sugerencias y ahí tú puedes saber cuánto puede ser un fondo de emergencias. Gracias, Laura. Vi que está súper interesantísimo el tema de hoy, es súper interesantísimo. Quiero empezar mi fondo de emergencia y no sé ni cómo ni por dónde. Si no sabes ni cómo ni por dónde, lo primero que tienes que hacer es saber cuánto tienes que reunir. Tienes que tener en cuenta cuánto dinero quieres reunir. O sea, cuántos meses. Más que cuánto dinero, cuántos meses. Entonces, listo. No, yo creo que estoy bien con un fondo de emergencia de 3 meses. Listo. Vamos a hacer el fondo de emergencia de 3 meses. Listo, ya sé cuánto tiempo quiero mi fondo de emergencias. Ahora, ¿qué hago? Tengo que saber cuáles son mis básicos. Voy a mi presupuesto y voy sacando mi cuenta de mis básicos. Voy a la página de vickybuca.com, descargo el archivo y voy llenando el archivo. Lleno el archivo. Resulta que yo en un mes de básicos me gasto 1000. Esos 1000 de básicos que tengo lo multiplico por 3 y ya yo sé que necesito 3000 para mi fondo de emergencias porque yo decidí que quería un fondo de emergencia de 3 meses. Listo. Si lo hago, alcanzo a sacar un ítem mensual, ¿cuánto tiempo me demoraría? Me demoraría quién sabe cuánto tiempo, pero digamos, no voy a sacar la cuenta aquí porque soy pésima sacando cálculos, así que no me critiquen. Digamos que tú sacas el cálculo y te demoras 4 años. Entonces, si en 4 años termino mi fondo de emergencias, sacando ese monto mensual. Sacas mi monto mensual. Pero en el camino, creo que puedo hacer unas tortas, unos cupcakes y los puedo vender para ir aumentando mi fondo de emergencias. Ya tú sabes que con la ganancia vas a ir aumentando ese fondo de emergencias. Tengo esta licuadora, tengo 3 licuadoras en mi casa. Voy a vender una de estas licuadoras, vas agregando. Aquí sí les voy diciendo que cuando se hacen esos agregados al fondo de emergencia, pueden sentir que no son muchos ni que no hacen la diferencia, pero en realidad sí hacen la diferencia. Poquito a poquito se llena el vaso. Créanme que sí, porque así lo hemos hecho nosotros. Poco a poco, y cuando queremos ver, ya teníamos que el mes, y después ya del mes ya tenemos el mes y medio, y ya después del mes y medio tenemos casi los 2 meses. Nos tocó utilizarlo, pero así poco a poco van llenando las cosas. Vicky, y si al final con el dinero del fondo de emergencia lo cambias a dólares, si te pasa algo, lo puedes cambiar a moneda
y lo usas, ¿no? Es una buena idea, es una buena opción. El tema es que yo no lo haría todo, no lo cambiaría todo a dólares. O sea, si yo alcanzo a completar si yo alcanzo, no. Cuando complete mi fondo de emergencias de 3 meses de gastos, yo no lo cambiaría todo a dólares. Cambiaría la mitad. La mitad, o ponle de los 3 meses, 2 meses. Y dejaría uno en moneda local. En moneda local, sea cual sea tu moneda. Porque si necesitas liquidez y de pronto en el momento no lo cambies enseguida, está cerrado. Está cerrada la casa de cambio, no te lo cambian ese día porque es sábado, sino que te entregan los pesos al día siguiente. O sea, cualquier cosa puede pasar, entonces no lo haría todo. Es una buena opción, una buena idea y no lo haría todo. Y sobre todo si lo vas a cambiar a dólares y lo vas a tener en tu casa, mucho ojo por cómo tienes conservados los billetes. Por favor, eso ténganlo mucho en cuenta, cómo conservar los billetes dentro de la casa. Billetes que van a durar mucho tiempo guardados, no el que utilizas diario, sino los que van a tener mucho tiempo guardados. Aquí se me acabaron las preguntas, aquí en Instagram. ¿Tienen más preguntas acerca de este tema? Hoy sí me demoré menos, porque es que el tema es chévere, pero no es tan extenso. Voy a revisar si se me ha olvidado algo. Nada, que son 3 a 6 meses porque tenemos que afrontar la pérdida de un ingreso. Eso para mí es lo más complicado de asimilar. No, más complicado de asimilar no. Esa fue la razón por la cual yo definitivamente comencé el fondo de emergencias. Yo supe del fondo de emergencias desde los inicios de los tiempos de mis finanzas personales, desde el principio del cambio. Pero según yo, ahí sí después, eso es para después, eso es lo último. Pero nunca le vi tanto valor. Hasta que llegó nuestro querido y adorado 2020 y nos dividió la vida a todo el mundo. Y hubo mucha gente que perdió muchísimos ingresos, menos mal nosotros no caímos ahí. Pero ya, yo apenas estaba como que, sí, el fondo de emergencias, sí, está ahí, sí, vamos a poner lo que sea. Sí, nunca le había dado tanto valor, pero después del 2020 para mí fue una prioridad. Y ahí fue cuando comencé a priorizarlo bien y a crear un plan bien para crearlo. Antes era como que, sí, hay que hacerlo. Que me dejaste pensando, ¿cómo así se pueden desgastar? ¿Te refieres a los billetes? Los billetes son papel. Los billetes son papel. Y si, por ejemplo, hay polillas en tu casa, una cucaracha, se te mojó el lugar donde estabas, puedes perder el dinero porque es papel. A la final es papel. Es más, los billetes, cuando se guardan billetes en la casa, deberían poderse ir renovando. Que tú gastes, esto hacía yo, hubo un ahorro que yo hice aquí en la casa. Bueno, yo el fondo de emergencias lo inicié en efectivo aquí en mi casa. Después me dio miedo porque iba haciendo cada vez más mucho dinero. Y el otro ahorro que hice en efectivo aquí en mi casa fue el de Disney. Ese también lo hice en efectivo aquí en la casa. Mi fajo de billetes lo contaba así. Y sí, es peligroso, yo sé que sí. Y yo lo que hacía para que no se dañaran, porque si duraron 2 años los billetes acá, es que yo los iba cambiando. Entonces iba cambiando billetes, digamos los de 50. Entonces de este mes, cada 2 meses, iba cambiando los billetes nuevos que me daban de mis gastos normales y los cambiaba con los billetes que tenía de ahorro, porque es papel. Y ellos no tanto que se desgasten, sino que se los pueden comer las hormigas, se los pueden comer la polilla, la cucaracha se mojaron y todo eso. Entonces, mucho cuidado con eso. Es más, hubo una de ustedes, si estás aquí, porque no me acuerdo quién fue, que me escribió en uno de los en vivos que hubo una señora que tenía creo que 1 millón de pesos ahorrados y el perro se los comió. El perro se comió los billetes. O eran 100, no me acuerdo, no sé, la cuestión era que tenía una cantidad sustanciosa para ella ahorrada en efectivo y el perro se lo comió.
Perdón, apenas me conectar. Saludos de México. No importa, bienvenida, María Doris. Excelente idea cambiar una parte en dólares. Me gustó. Sí, es una buena idea. Es excelente idea, pero lo único es eso, que no los cambien todos. O sea, si ya tú tienes tu fondo de emergencia, no todos, sino una parte. En ocasión vi un señor que puso su dinero en una lata de chocolate en polvo, pero no la lavó y los bichitos se comieron. Y las cucarachitas se comieron los billetes. Me da un ataque. Me da un ataque. Pero esas cosas pueden pasar. Esas cosas pueden pasar. Si quieren conservar bien sus billetes en casa, compren bolsas Ziploc nuevas. No las que llevan utilizando desde los años 1600. No. Ziploc nuevas. Tratar de que los billetes también sean nuevos, que no sean billetes viejos. Guardan los billetes dentro de la bolsa Ziploc y los cierran y tratan de sacarle todo el aire posible. Si tienen las bolsitas esas que vienen dentro de los zapatos con cositas, pues también los pueden meter dentro de la bolsa de los billetes y los tienen ahí. Hay gente que los mete en el congelador, porque dicen que allá no llegan bichos. No sé qué tan cierto sea eso, yo no los meto en el congelador, pero hay gente que los mete en el congelador. Pero sí en bolsa Ziploc bien cerrada y sacarles todo el aire posible. Y cada tanto irlos revisando para ver que todo esté bien, porque de animalitos podemos estar en todos lados y sobre todo si vives en climas tropicales. Que Laura Carolina, si no lo había pensado, sí, imagínate, en una lata de chocolate. Ay, pero el señor también es muy ocurrente. ¿Tiene alguna otra pregunta acerca del fondo de emergencias? Yo empecé mi fondo de emergencias y tenía mi fondo de emergencias. Teniendo el fondo de emergencias, y que aquí en México hay billetes plásticos, los de 20 y los de 50 pesos que se despuntan de querer separarlos. ¿En serio? Eso no lo sabía, muy extraño. Hay billetes plásticos. Interesante. ¿Qué me pasó? Nos enfermamos, nos tocó, creo que tuvimos un accidente, hubo daños aquí en la casa, mi hija se enfermó, la lavadora se dañó, un día dijo, ¿y qué? Y no prendió más. Todas esas cosas pasaron y todas fueron como en los mismos, como en 3 meses pasó de todo. Y ahí fue donde se fue todo mi fondo de emergencia y ahora otra vez estamos retomándolo. O sea, volviéndolo a acumular. Porque si no, porque no, nosotros no lo utilizamos. O sea, no lo utilizamos, sino para emergencias. Entonces, claro, al yo ver que yo tenía un avance con mi fondo de emergencia y ver que ya no lo tenía, yo decía, mi fondo de emergencia, soy un fraude. Pero no, para eso es el fondo de emergencias. Que a mí me pasó y que se despunta. Eso fue lo que pasó. Y entonces eso es algo que tienen que tener en cuenta cuando estén reuniendo su fondo de emergencias. Primero, si algo les pasa, hacer un análisis si vale la pena utilizar el fondo de emergencias, si no tienen otra opción, si pueden vivir sin eso. Por ejemplo, si tú tienes un accidente y tienes el fondo de emergencias por la mitad y el fondo de emergencias cubre lo que sea de tu accidente, pues para eso está. Para eso está. Entonces creo que así sería difícil. Si nunca lo usas, creo que pueden ser correctos de ahorro con Tracker. Pero yo no lo hice así por el hecho de que lo utilicé y fue una experiencia para la que nadie me preparó. Porque créanme que sí, fue duro, o sea, fue duro. Y después ya sí me sentí contenta y como orgullosa de que teníamos eso y que pudimos solventar los gastos sin necesidad de utilizar tarjetas de crédito. Pero dentro de la teoría del fondo de emergencias nadie te explica eso. Y se siente complicado. Mejor guardar las monedas y no billetes, pienso. Pero es que en monedas es muy pesado. ¿Dónde guardas tantas monedas?
No sé si te han comentado, pero ponerlo en una cuenta de rendimiento diario. Ganas un poco de interés, pero es mejor que nada. Es liquidez diaria y lo puedes retirar en el momento que guste. Sí, esa sería como una cuenta de alto rendimiento. O la opción que te dé tu banco. A veces las cuentas de banco de rendimiento no te dan la ganancia diaria, sino mensual. Pero esa es la idea. Esa es la idea, sino que por lo menos aquí no todos los bancos ofrecen de liquidez, de ganar intereses diarios. Guárdalo en sobres de papel, no sé si guardado en sobres de papel. Y si no tienen más preguntas, ese era el tema de hoy. El tema de hoy era el fondo de emergencias y también contarles un poquito de la razón por la cual yo no tengo un fondo de emergencias completo. Que las monedas se oxidan si también se mojan. Las monedas se oxidan. No sabía que las monedas se oxidaban. No tenía ni idea. Gracias una vez más por estar aquí en la congregación de las Hermanas del Sobre. Un jueves más tratando un tema que espero les aporte un poquito más a mejorar sus finanzas. Yo sé que tener un fondo de emergencias no es una cosa fácil, no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero se puede lograr. No se desesperen con el tema del fondo de emergencias, no es algo que tienen que tener para de aquí a diciembre. No es eso, traten de proponérselo de pronto para el año que viene, hacer un plan para el año que viene para esto, porque sí se requiere preparación para crear un fondo de emergencias, para no tentarse a utilizarlo en bobadas, para no tentarse a utilizarlo cuando tienes un gasto inesperado, pero no necesariamente una emergencia. Creo que adecuarse y mentalizarse en el tema de que este dinero es para una emergencia y no lo voy a utilizar, es algo a lo que tenemos también que adecuarnos poco a poco. Así que no se desesperen con este tema. Sí les recomiendo que lo tengan muy en cuenta, que lo pongan dentro de sus metas financieras, ya sea para iniciar el 2023 o ya sea para alguna meta futura que tengan, pero que lo tengan presente. Estamos en tiempos y momentos donde cada vez está más incierto todo y que cada vez necesitamos más seguridad, y créanme que esto es una red de apoyo. Hay muchas personas que no están de acuerdo, que les parece una pérdida de dinero, completamente de acuerdo. Si no lo quieres para ti, perfecto. Para otra cosa, y eso no lo dije en ningún lado porque soy excelente comunicadora, una de las cosas también que me estimuló a mí a tener un fondo de emergencias es que yo soy muy insegura al momento de invertir. Me da mucho miedo invertir porque no lo sé hacer todavía, y tener un fondo de emergencias me ayuda a tener una mente más clara al momento de invertir. Que el dinero que yo estoy destinado para inversión no es un dinero que estoy necesitando en cuestión de que si no como o mi familia no come, sino que es un dinero que puedo arriesgar, porque toda inversión es un riesgo, con la plena confianza de que si algo llega a suceder, tengo un respaldo con mi fondo de emergencias. Ahí se las dejo. Y que si yo estoy invirtiendo algo y llegamos a perder el ingreso, ahí está el fondo de emergencias para sostenerlo en esos momentos. Así que por favor ténganlo bastante en cuenta. Piensen si es para ustedes, piensen si para ustedes vale la pena o si prefieren algún otro tipo de red de seguridad. Pero aquí les dejo esta información para ustedes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por el apoyo, gracias por esas palabras tan lindas que me dejan, gracias por suscribirme, por seguirme en Instagram, compártanlo con sus amigos y familiares. Si les gustó este video, denle like. Si saben de alguien que quiere un fondo de emergencias, mándenle este video, porque uno nunca se imagina que con eso los estimulan también. Y nos vemos el próximo jueves en una siguiente congregación de las Hermanas del Sobre. Un beso gigante. ¡Chao! Vámonos por Instagram primero y después nos vamos por YouTube. Muchísimas gracias a mi gente hermosa y preciosa de YouTube. Son mi comunidad preciosa y bella. En el video pasado, en el en vivo pasado, les dejé el link al grupo de Telegram de Retos de Ahorro. Si no estuvieron ahí,
y quieren hacer un reto de ahorro, la idea es iniciar un reto de ahorro el año que viene entre todas y apoyarnos ahí. Así que si quieren estar, está en el video pasado y pronto crearé el de Facebook, que yo estoy dando información como si todo el mundo me hubiera visto ayer, pero no importa. Les mando un beso, las quiero muchísimo. Adiós.